Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma grande bênção e privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus Y su programa correspondiente a este tiempo final. e do seu programa correspondente a este tempo final. Tenemos un tema muy importante, Teremos tema muito importante, es aquel que pide, recibe. é aquele que pede, recebe. Y vamos a leer E vamos ler en San Mateo capítulo 7, versos 7 al 11, em São Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao 11, donde dice Jesucristo: onde Jesus Cristo diz: pedid y se os dará, Pedi e vos será dado, buscad y hallaréis, buscai e achareis, llamad y se os abrirá, batei e vos será aberto. porque todo aquel que pide, recibe, Pois aquele que pede, recebe, y el que busca, halla, o que busca, encontra, y al que llama, se le abrirá. e ao que bate, se abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Qual entre vós é o homem que, o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pueden, que Dios bendiga nuestras almas con su palabra. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra. Nuestro tema es: O nosso tema aquel que pide, recibe. é aquele que pede, recebe. Puede tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, quem não quer bondade. Toda persona, Toda pessoa, desde que nace, desde que nasce, está pidiendo. está pedindo. La persona cuando nace, A pessoa quando nasce, seguida está pidiendo em seguida está pedindo alimento, alimento, leche leite de su mamá. da sua mãe. Y sigue así E assim segue en su vida, na sua vida, siempre pidiendo. sempre pedindo. A medida que va creciendo, À medida que vai crescendo, va pidiendo vai pedindo comida comida ya más dura. já mais sólida Pide su botellita también, si le dan la botella de leche, e também pede a garrafinha se derem a madeira de leite y hasta que no habla, e até que não fale, pues la pide pois pede, llorando, chora. y ya la mamá E a mamãe sabe já sabe que el bebé que o bebê quiere leche quer leite o alguna otra cosa. ou outra coisa. Algunas veces Algumas es que quiere dormir, é porque quer desea que lo duerman deseja y está pidiendo dormir e está dormir. para dormir. Así también Assim também encontramos encontramos que toda la vida que toda a vida nosotros la pasamos nela pidiendo. estamos pedindo. Cuando grande, Quando já también continuamos pidiendo. também continuamos pedindo. Llegamos a la casa, Chegamos em casa, pedimos pedimos la toalla toalha y jabón e sabão para bañarnos. para tomar banho, Pedimos también também pedimos comida comida y así nos pasamos pidiendo. e assim passamos pedindo. Pero eso está bueno, Mas isso está bom, porque el que pide, porque recibe. recebe. Ahora encontramos Agora, encontramos que también la esposa que a esposa também también também está pidiendo siempre. sempre está pedindo.
porque el que pide, porque aquele que pede, recibe. recebe. Ahora Agora, encontramos a los niños encontramos as crianças siempre pidiéndole a sus papás. sempre pedindo ao seu pai. Eso está bueno también. Isso também está bom. Si un hijo le pide a su padre pescado, Se o filho pedir para o seu pai peixe, no le va a dar una serpiente, ele não lhe vai dar uma le va a dar pescado. lhe dará peixe, Si le pide pan, no le va a dar una piedra, le va a dar pan. lhe dará pão. Ahora, Agora, si los seres humanos, se os seres humanos, siendo malos, sendo maus, dice Cristo, Cristo disse, saben dar buenas dádivas, sabem dar buenas cosas a sus hijos, para os seus filhos, cuanto más nuestro Padre Celestial quanto mais o nosso Pai a sus hijos. para os seus filhos. Ahora, Agora, tenemos que pedir bien. temos que pedir bem. Muchos no reciben Muitos não recebem porque no saben pedir. porque não sabem pedir. Hay que pedir bien. Tem que se pedir bem. Cristo dijo, Cristo disse, ustedes no han pedido nada en mi nombre todavía, vocês todavia não pediram nada do meu nome, pero pidan mas peçam y recibirán. e receberão. O sea, hay que pedir Ou seja, tem que se pedir a Dios, a nuestro Padre Celestial, nosso Pai Celestial en un nombre. em um nome. ¿En qué nombre? Qual nome? En el nombre del Señor Jesucristo. Nome do Senhor Jesus Cristo. Y entonces E então, recibiremos. receberemos. Pero no podemos pedir Mas não podemos pedir para cosas que no son necesarias. coisas que não são necessárias. O sea, Ou seja, que algunas veces a las personas piden que algumas vezes as pessoas pedem para su propia voluntad. para sua própria vontade, Pero hay que pedir conforme a la voluntad de Dios, conforme a vontade de Deus, para que así para que lo que recibimos aquilo que recebamos lo administremos o administremos para Cristo. para Cristo. Ahora, Agora, ¿qué es lo más grande o que é o maior que usted puede pedir? que você pode pedir? Lo más grande que usted puede pedir O maior que você pode pedir es lo que dice aquí é o que diz aqui en San Lucas, em São Lucas, capítulo 11, 11, verso 13, no verso 13, que habla de lo mismo que fala que leímos al principio, princípio, pero aquí mas aqui especifica especifica más claramente mais claramente algo algo que está establecido, que está estabelecido que todos los hijos de Dios que todos os filhos, pidan a Dios. Y eso es lo más grande e isso é o maior que podemos pedir. que possamos pedir. San Lucas capítulo 11, verso 11 al 13 dice, São Lucas capítulo 11, do verso 11 ao 13 diz: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Quem entre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra em lugar de peixe? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Eso es lo más grande Isso é maior que un ser humano que um ser humano puede pedir a Dios, possa pedir a Deus. el Espíritu Santo. O Espírito Santo. Y para pedir a Dios E para pedir a el Deus Espíritu Santo o Espírito Santo, hay un programa. há um programa. Este programa Este programa es aquel del cual Cristo le habló a Nicodemo. no qual Cristo falou a Nicodemos. Dice en San Juan capítulo 13, verso 1 al 6, Capítulo 13, verso 1 ao 6. había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Havia um homem fariseu que se chamava Nicodemos, chefe dos judeus. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabí, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A isto, Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemos lhe perguntou: como pode um homem nascer se já é velho? Pode por acaso novamente voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Y el verso 7 dice: E no verso 7 diz: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Não te admires de eu ter dito, deveis nascer de novo. Y ahora E agora, tenemos aquí, aqui temos, de parte de da Jesucristo, parte de Jesus Cristo, el programa o programa para obtener para obter el Espíritu Santo, o Espírito Santo, nacer de nuevo nascer del agua y del Espíritu, do Espírito, para así para assim obtener obter el nuevo nacimiento en el reino de Cristo de Cristo y así e assim venir a ser nos tornarmos miembros del reino de Jesucristo, do reino de Jesus Cristo, miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, membros da igreja do Senhor Jesus, y así ser e assim ser hijos e hijas de Dios, nacidos en el reino de Cristo. En el capítulo 1 de San Juan, verso 11 al 13 dice: no capítulo 1 de São João, verso 11 ao 13 diz: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O sea, vino al pueblo hebreo Ou seja, veio para o povo hebreu y el pueblo hebreo e o povo hebreu no lo recibió, no recibió a Cristo. não recebeu Cristo. Mas a todos los que le recibieron, Mas a todos quantos a los que creen en su nombre, aos que creem em seu nome, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Estas son las personas Estas são as pessoas que reciben a Cristo como su Salvador que recebem Cristo como seu al Salvador, escuchar la predicación del Evangelio de Cristo ao escutarem a pregação do Evangelho de y Cristo reconocen e reconhecem y creen en la primera venida de Cristo a primeira vinda de y su obra de redención en la cruz del Calvario, Cristo, sua obra da redenção na cruz do Calvário, y reciben a Cristo como su Salvador, como seu Salvador, piden perdón a Cristo por sus pecados, pedem perdão a Cristo pelos seus pecados, Cristo los perdona Cristo os perdoa y con su sangre preciosa com seu precioso sangue, los limpia de todo pecado, os limpa de todo pecado, y un ministro e o ministro los bautiza en agua en el nombre del Señor Jesucristo, água no nome do Senhor Jesus Cristo, y Cristo los bautiza e Cristo os con Espíritu Santo y fuego, com o Espírito Santo e fogo, y así esas personas han obtenido el nuevo nacimiento. tiveram um novo
han nacido del agua, o sea, de la predicación del Evangelio de Cristo, y han creído y han sido bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo, batizados em água no nome do Senhor y Jesus Cristo. Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Han nacido del Espíritu Santo cuando Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Y así han obtenido E assim obtiveram el nuevo nacimiento novo nascimento del agua y del Espíritu. do Espírito. Ninguna persona Nenhuma pessoa que no crea que não creia lo que el Evangelio de Cristo dice do que diz o Evangelho con relación a la primera venida de Cristo da primeira vinda de Cristo y su obra de redención e a sua en la cruz del Calvario, na cruz do Calvário. no puede nacer de nuevo, Não pode nascer, no puede recibir el Espíritu Santo, pode receber o Espírito porque el Espíritu Santo es porque o Espírito Santo para aquellos para aqueles que reciben a Cristo que recebem Cristo como su Salvador personal, como seu Salvador, para aquellos para aqueles que han creído en Cristo, que creram em Cristo han sido bautizados en agua en su nombre e foram batizados em água no seu nome y han pedido e que pediram el Espíritu Santo o Espírito Santo a Cristo, a Cristo y Cristo los bautiza e Cristo con Espíritu Santo y fuego, y así obtienen el nuevo nacimiento. tem novo Y así se cumple la promesa: cúmplice a promessa, aquel que pide, recibe. recebe. Y lo más importante E o mais importante es pedir é pedir el Espíritu Santo, o Espírito Santo y así e assim obtener el Espíritu de Cristo ter o Espírito en nosotros, em nós y así e assim estar sellados está en el reino de Cristo o reino con el Espíritu Santo. com o Espírito Y no contristéis al Espíritu Santo do Espírito Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4, verso 30. capítulo 4 verso 3. Esas son las primicias Estas são as primícias del Espíritu. do Espírito, Eso es isto é, el pronto pago. o Eso nos coloca a nosotros nos coloca como hijos de Dios como filhos de en el reino de Cristo. Cristo. Cada hijo Cada filho, al nacer ao nascer, recibe el Espíritu de su Padre. o Espírito do seu Pai. Y Jesucristo E Jesus Cristo es el segundo Adán. é o segundo Adão, Cada hijo e hija de Dios filho de Deus, que nace de nuevo que nasce de ha recibido recebeu el Espíritu o Espírito del segundo Adán, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Por eso San Pablo en Gálatas capítulo 4 São Paulo em Gálatas, no capítulo 4, nos dice, nos diz, desde el verso 4 al 6, desde o verso 4 ao 6, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. para redimir os que estavam sob a lei, para recebermos a adoção de filhos. La adopción A adoção espiritual espiritual, es el bautismo del Espíritu Santo, o batismo do Espírito Santo, donde la persona obtiene el nuevo nacimiento, obtém novo nascimento, obtiene una transformación interior uma transformação interior, y nace e nasce así en el reino de Cristo, no reino y obtiene un cuerpo angelical e obtém o corpo angelical de la sexta dimensión, da sexta dimensão, como el cuerpo angelical como o corpo angelical de Cristo, de Cristo, llamado el ángel de Jehová chamado anjo de Jeová, en el Antiguo Testamento. no Antigo Testamento. Y luego, E a seguir, cuando Cristo haya completado su iglesia, quando Cristo tiver completado sua igreja, vendrá virá la otra porción, a outra porção, la adopción física a adoção física, de cada hijo e hija de Dios, cada filho e filha de Deus, que será a qual será nuestra transformación transformação. para los que estamos vivos y para los muertos en Cristo, será la resurrección
en cuerpos glorificados. corpos glorificados. Esa es la segunda parte Esta é a segunda de la adopción. da adoção. Esa es la parte física. Essa é a parte. Y entonces tendremos E então teremos la adopción a espiritual adoção espiritual y la adopción e a física. adoção física. Y entonces todos seremos E então todos seremos a imagen a imagem y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. La imagen es A imagem é el cuerpo angelical o corpo angelical. y la semejanza física es E a semelhança física é el cuerpo físico glorificado. físico glorificado. Y entonces todos seremos E então todos seremos iguales a Jesucristo, iguais a Jesus Cristo, con vida eterna, com vida eterna, espiritual espiritual y vida eterna, e vida eterna, física también. física. Y seremos jóvenes representando de 18 a 21 años. 18 a 21 anos, ¿Por cuánto tiempo? por quanto tempo? Por toda la eternidad. Eternamente. Sigue diciendo San Pablo, São Paulo segue dizendo: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, o qual clama: Abba, Pai. Por cuanto somos hijos e hijas de Dios, E porquanto somos filhos e filhas de Deus, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, escritos no céu, no livro da vida do Dios Cordeiro, ha enviado Deus tem enviado el espíritu o Espírito de su Hijo Jesucristo do Filho Jesus en nuestros corazones, em nossos corações, el cual clama, o qual clama: Abba, Abba, Padre. Pai. Abba quiere decir Padre. Abba quer dizer Pai. Y ahora E agora? tenemos un Padre celestial Temos Pai celestial y estamos viviendo e estamos vivendo en el reino no reino de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Así que ya no eres esclavo, Portanto, já não és servo, sino hijo. mas filho. Y si hijo, Se és filho, también heredero também és herdeiro de Dios por medio de Jesucristo, por medio de Cristo. através de Cristo. Somos herederos de Dios Somos herdeiros de Deus por medio de Cristo, através de Cristo, porque Él ha enviado porque Ele su Espíritu Santo a nuestros corazones y ha producido en nosotros el nuevo nacimiento. Hemos nacido en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Hemos sido sacados del reino de las tinieblas, del maligno, y hemos sido colocados en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Así como Dios, por medio del profeta Moisés, assim como Deus através do profeta libertó al pueblo hebreo libertou o povo hebreu de la esclavitud en Egipto da escravidão no Egito y los colocó e os colocou, en la tierra prometida, los llevó a la tierra prometida. levou a terra. Y ahora Cristo E agora Cristo nos libertó nos libertou del reino del maligno, del reino de las tinieblas, y nos ha colocado Cristo en su reino, el reino de luz, el reino de paz, el reino que tiene el pacto de paz y que tiene la sangre del nuevo pacto, la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Nos ha colocado en su reino eterno, con vida eterna, para vivir con Él por toda la eternidad. Aunque nuestro cuerpo físico E aí nosso corpo todavía es mortal, todavía seja mortal. tenemos la promesa Temos a promessa de un nuevo cuerpo, el cual Él nos dará. qual Ele nos dá. Si muere nuestro cuerpo físico, Nosso corpo físico nos resucitará en un cuerpo físico glorificado. Pero si permanecemos vivos e permanecemos vivos hasta que Él complete su iglesia, até Ele completar sua igreja. entonces Então, seremos transformados seremos transformados. y tendremos el cuerpo nuevo, Teremos um novo corpo eterno, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora podemos ver por qué es tan importante que é tão importante pedir a Cristo. a Cristo. Se pide a Cristo Se pede a Cristo el perdón o perdão por los pecados cometidos. Se pide a Cristo que nos limpie con su sangre que nos limpe de todo pecado de todo pecado
y se pide e se pede al ministro ao ministro que nos bautice en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Senhor Jesus y se pide a Cristo que nos bautice con Espíritu Santo y fuego. Espírito Santo e fogo. Y así E assim continuamos pidiendo continuamos pedindo conforme a la voluntad de Dios conforme a vontade de para nuestro bienestar espiritual. bem-estar espiritual. Y pedimos también Também que Cristo nos use grandemente en su obra. grandemente na sua Pedimos que Él coloque en nosotros coloque em nós talentos de diferentes clases diversos tipos para trabajar para trabalhar en su obra, na sua o sea, para la gloria de Cristo, glória de Cristo, para ministrar, para ministrar, no para nosotros, não para nós, sino para Cristo, mas para Cristo, todo lo que Él nos da. tudo que Ele nos dá. Y así E assim somos administradores somos administradores de Cristo de Cristo, y para Cristo para Cristo, en todo aquello em tudo aquilo que pedimos a Él que pedimos a Ele, conforme a su voluntad, conforme a sua vontade, y Él lo concede e Ele a nosotros. concede a nós. Ahora Agora, encontramos encontramos, que esto es así e isso é assim para cada persona. para cada pessoa, Y para la iglesia de Jesucristo, para a igreja, esto también es así. isso também é assim. De etapa en etapa, Da minha etapa, la iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor, la encontramos encontramos pidiendo a Cristo sus bendiciones. as suas bênçãos. Encontramos Encontramos que Cristo ordenó a su iglesia, que Cristo que estaba compuesta igreja qual estava composta por un grupo por um grupo de sus seguidores, de seguidores, les dijo, disse-lhes, no se vayan de Jerusalén, não se vão de Jerusalém, permanezcan en Jerusalén permaneçam em Jerusalém, hasta que sean investidos de poder de lo alto, o sea, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y ellos permanecieron en Jerusalén, en el aposento alto, orando a Dios por el Espíritu Santo, pidiendo el Espíritu Santo, y el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Y ahora encontramos que de ahí en adelante comenzó el nuevo nacimiento para todos aquellos que recibían a Cristo como su Salvador. Antes de eso no tenían el nuevo nacimiento los que seguían a Cristo. Y ahora de ahí en adelante encontramos que la iglesia, como cuerpo mixto de creyentes, ha pedido en cada edad la venida del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, y ha pedido que produzca el nuevo nacimiento en todos aquellos que reciben a Cristo como su Salvador personal. La iglesia del Señor Jesucristo ha tenido el Espíritu Santo en su medio, de etapa en etapa, manifestándose en los apóstoles y en cada ángel mensajero que Cristo ha enviado a su iglesia. Y por medio de esos mensajeros, el Espíritu Santo ha enseñado a su iglesia las cosas que la iglesia de Jesucristo tenía que saber en esas etapas pasadas. Y para este tiempo final, las cosas que deben suceder pronto, Cristo ha prometido que las dará a conocer a nosotros. Él dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, las cosas que han de suceder luego de las que ya han sucedido en las edades pasadas. Y ahora, ¿cómo las va a dar a conocer Cristo a su iglesia? Una cosa muy importante es que la iglesia tiene que pedir a Cristo que le revele estas cosas que deben suceder, porque Él ha prometido que las revelará, que las dará a conocer. Pero Él no las puede dar a conocer
a menos que no sea de acuerdo a su programa. Tiene que ser de acuerdo a su programa. Así como para recibir el perdón de los pecados y ser limpios de todo pecado y ser bautizados en agua y recibir el Espíritu Santo, tiene que ser de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al programa establecido por Dios. De otra forma, la persona no puede recibir el Espíritu Santo y por consiguiente no puede nacer de nuevo en el reino de Cristo. Hay que buscar el reino de Dios de acuerdo a la Escritura, de acuerdo al programa establecido por Dios, para poder encontrar el reino de Dios y entrar al reino de Dios. Y así, haber nacido como un hijo o una hija en el reino de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nos dará a conocer Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto? Hay una sola forma. No hay dos. Hay una sola. Y vamos a ver cuál es esa forma. La iglesia está llamada a pedir a Cristo que le revele todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero no puede establecerle a Cristo la forma en que ella quiera que se las dé a conocer, sino que tiene que decir conforme a tu voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Aquí está en la Escritura. Por lo tanto, no será como las personas deseen, sino como Dios ha prometido en su palabra. Y a esa forma es que nosotros tenemos que decirle amén. Como Cristo, cuando oró allá en el Getsemaní, diciendo: pasa de mí esta copa, mas no como yo quiera, sino como tú quieras. Y ahora, si nosotros pedimos a Cristo que nos revele todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales Él prometió que nos daría a conocer a nosotros como individuos y a nosotros como cuerpo místico de creyentes, como iglesia novia de Jesucristo, tenemos que decir: muéstranos todas estas cosas que deben suceder pronto, las cuales tú has prometido que nos darás a conocer, pero no como nosotros deseemos, sino como tú quieras. Y como Él quiere darnos a conocer estas cosas, vamos a ver en la Escritura. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Esta es la forma para Jesucristo dar a conocer a su iglesia y también a cada individuo las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, nuevamente Cristo habla de su ángel diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora Jesucristo, la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana,
Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. También en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo Revelação de Jesus Cristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos para mostrar aos seus servos las cosas que deben suceder pronto, o que em breve deve acontecer y la declaró e que ele tornou, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. enviando-a por meio do seu anjo aos seus servos. La revelación de Jesucristo Revelação de Jesus, contenida en este libro del Apocalipsis, livro do Apocalipse, que contiene a qual contém todas las cosas que han de suceder e devem suceder, y que contiene que contém la forma en que Jesucristo se revelaría en su iglesia y a su iglesia a través de las diferentes etapas o edades. Toda esa revelación toda essa revelação es enviada é enviada a través através del ángel do anjo del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus. ¿Y quién es ese ángel del Señor Jesucristo? O Senhor Jesus Cristo, Hablando de este ángel, falando desse el reverendo William Branham, reverendo William Branham, en el libro de los sellos no livro dos en español, em espanhol, página 301 y 302, nas páginas 301 e 302, dice de la siguiente manera: disse da seguinte maneira: y noten bien, en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. notem bem, no tempo quando Deus ia libertar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. O sea, cuando iba a destruir la humanidad Ou seja, quando ele ia destruir a humanidade e iba a libertar e ia libertar a Noé a Noé y su familia, e sua família, o iba a salvar a Noé y su familia, ou ia salvar Noé e sua família, Él mandó un águila, ele mandou uma águia, o sea, un profeta, profeta, al profeta Noé, el cual es un profeta dispensacional, qual é profeta al cual vino la revelación ao qual veio a revelação de lo que Dios iba a hacer do que Deus en ese tiempo, naquele tempo, porque toda revelación porque toda revelação divina tiene que venir tem de vir a un profeta, a profeta, porque no hará nada el Señor Jehová porque não fará nada o Senhor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas, dice Amós, capítulo 3, verso 7. Sigue diciendo, cuando Dios decidió librar a Israel, también mandó un águila. segue dizendo, quando Deus decidiu libertar Israel, também mandou uma águia, O sea, al profeta Moisés. ou seja, ao profeta Moisés. ¿No cree usted que cuando Juan estaba en la isla de Pasmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Você não crê que quando João estava na ilha de Patmos, essa mensagem era tão perfeita que não podia ser confiada a um anjo? Ahora, un ángel es un mensajero. Agora, um anjo é um mensageiro, Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? O sea, Ou seja, el ángel de Jesucristo, o anjo de Jesus Cristo enviado al Juan el apóstol, enviado a João o apóstolo, dice el reverendo William Branham, o reverendo William que ese ángel era un profeta. profeta, Es un espíritu de profeta. espírito de profeta, Un profeta en su cuerpo angelical, seu corpo angelical, llevándole a Juan levando a João esta revelación. esta revelação. ¿Lo creen? Creem? Vamos a probarlo. Vamos provar. Veamos Apocalipsis 22, verso 9, para ver si fue un águila. Vejamos o Apocalipse 22, 9, para ver se não foi uma águia. Él era un ángel, Ele era um anjo, un mensajero, mensageiro, pero era un profeta, mas era um el cual reveló Juan completamente el libro de Apocalipsis. o qual revelou totalmente o livro do Apocalipse a João. O sea, Ou seja, que ese ángel de Jesucristo este anjo de Jesus Cristo es un profeta é um profeta que le está dando a Juan el apóstol e está dando a João la revelación de a Jesucristo. revelação de Jesus Cristo. Luego A seguir, pueden leer Apocalipsis
Podem ler Apocalipse, capítulo 22, verso 8 al 9, capítulo 22, verso 8 a 9, donde dice: onde diz: yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, Eu, João, sou quem ouvi e vi estas coisas. y después que las hube oído y visto, me postré para adorarle delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. E quando as ouvi e vi, prostrei aos pés do anjo que mas mostrou para adorá-lo. Y el ángel me dijo: mira, no lo hagas. Então ele me disse, o anjo: não faças isso. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno, Nem verdadeiro profeta receberá adoração de alguém. entre paréntesis, Entre parênteses, porque yo soy siervo contigo eu sou conservo teu y con tus hermanos los profetas, e de teus irmãos os profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Dios. Adora Apocalipsis 22, verso 8 al 9. Apocalipse 22, do verso 8 ao 9. Si pasamos a la página 302, Se passarmos a página 302, ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios. agora, o livro era tão importante e é a palavra de Deus. Cuidado, Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, quando a palavra de Deus é revelada, tiene que ser traída por el profeta, tem que ser trazida pelo profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. e a palavra de Deus chega somente a ele. Y ese ángel E este anjo es un profeta. é um profeta. Por lo tanto, toda la revelación de Jesucristo Toda a revelação de Jesus Cristo vino a Juan veio a través de ese profeta, del ángel del Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y ese ángel del Señor Jesucristo ha estado en la iglesia de Jesucristo todo el tiempo. Y así, como en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, que libertó al pueblo hebreo usando al profeta Moisés, estuvo en medio del pueblo hebreo todo el tiempo. Es el mismo ángel que le apareció a Adán, también a Enoc, también a Noé, también a Abraham, el cual comió con Abraham. Y le apareció a Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Es el mismo Melquisedec. Ahora, ese ángel de Jehová es el que le apareció a Jacob, con el cual luchó Jacob y no lo soltó hasta que no recibió la bendición del ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová, dice el Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23, que tiene el nombre de Dios. Y ese ángel, en el Antiguo Testamento, es el que se reveló a los profetas y a través de los profetas le habló al pueblo hebreo. Porque el ángel de Jehová es Cristo en su cuerpo angelical, en quien estaba Dios. Por eso encontramos al ángel de Jehová en algunas ocasiones diciendo que es Jehová, porque es Dios, Jehová, en su ángel, en su cuerpo angelical. Luego se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, y Dios estaba en él en toda su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en la persona de Jesucristo. Ahora, así como Dios en el Antiguo Testamento dice que tiene un ángel, y luego ese ángel viene en carne humana en medio del pueblo hebreo y es conocido por el nombre de Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesucristo dice que tiene un ángel. En la misma forma que en el Antiguo Testamento, Jehová Dios, el Padre, tiene un ángel, el cual es Cristo.
Y ahora Cristo E agora Cristo dice que tiene un ángel. diz que ele tem um Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora en el Nuevo Testamento, agora no Novo Testamento. la revelación A revelação de Jesucristo de Jesus Cristo ha venido a través del ángel do anjo del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y para el tiempo final, E no tempo final, así assim como los otros ángeles como os outros de las 7 edades de la iglesia, guerras da igreja, que son os quais las 7 lámparas de fuego que están delante de la presencia de Dios en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 4, y que son los 7 ojos en los 7 cuernos del Cordero, los 7 ojos de Jehová, de Dios, que recorren toda la tierra. Cada uno fue manifestado en la tierra en carne humana y vino a ser el ángel mensajero de cada edad, en quien estuvo el Espíritu Santo manifestado en cada edad, llamando y juntando los escogidos de cada edad. Y luego de esos 7 ángeles mensajeros, depois desses 7 anjos mensageiros, tenemos la promesa temos a promessa que el Espíritu Santo vendrá en su última manifestación, manifestándose en carne humana, en el ángel del Señor Jesucristo. Y eso será el verbo, la palabra hecha carne en el día postrero, conforme al libro de los sellos de Reverendo William Branham, lo cual corresponde a Apocalipsis capítulo 19, la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ahora veamos agora vejamos la promesa a promessa, en la página 134 página 134 del libro de los sellos, do livro dos céus, donde dice aonde diz de la siguiente manera: da seguinte maneira: y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, e lá vemos quando este Espírito Santo que temos chegar a se encarnar, aquí tenemos la promesa aqui temos a promessa que el Espíritu Santo, que o Espírito, el cual ha estado en medio de la iglesia de Jesucristo todo el tiempo, qual todo o tempo tem estado entre a igreja y el cual fue enviado e o qual foi enviado para guiar para guiar y enseñar e ensinar a la iglesia de Jesucristo a igreja de Jesus todas las cosas que han de suceder. que deve suceder. Cristo dijo, Cristo disse: Él les enseñará Ele todas las cosas. lhes ensinará todas as Ahora continúa leyendo: Agora continua el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo. aquele que está no nosso meio agora mesmo em forma do Espírito Santo. Cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, Quando ele chegar a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, entonces nosotros le coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Y vamos a ver E vamos cómo será, como será que será encarnado, que será encarnado, o sea que estará ou seja, en un cuerpo de carne, ele estará em corpo de carne, pues el cuerpo pois o corpo de Jesucristo de Jesus ya fue glorificado. já foi glorificado. Pero ahora tenemos Mas temos la promesa a promessa que el Espíritu Santo que o Espírito Santo se encarnará se encarna en este tiempo final. neste tempo En la página 146 del libro de los sellos en español, en el último párrafo, a la mitad del último párrafo dice: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Si conseguimos a ese hombre, Se encontrarmos este homem, conseguiremos encontraremos al Espíritu Santo ao Espírito Santo encarnado en ese hombre encarnado y manifestado a través de ese hombre, manifestado através dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. En la página 256 del libro de los sellos en español, 56 do livro dos selos em espanhol,
El tercer párrafo No terceiro parágrafo, dice: diz: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, Y será completamente Emmanuel, e será completamente Emanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. a palavra de Deus encarnada em um homem. El verbo, O Verbo, la palabra, el Espíritu o Santo Espírito Santo, encarnado en un hombre, encarnado em um homem, velado y revelado en carne humana en un hombre. em um homem. Y ese hombre E este homem no puede ser otro, não pode ser sino el ángel senão o anjo del Señor Jesucristo. Así como se manifestó el Espíritu Santo en los 7 ángeles mensajeros, estará velado y revelado en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. que deve acontecer. Y los escogidos de Dios, E os escolhidos, que son las ovejas del Señor Jesucristo, oirán la voz de Cristo, el buen pastor, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estarán escuchando a Cristo en el Espíritu Santo a través del velo de carne que Él estará usando en este tiempo final, el cual hemos identificado como el ángel del Señor Jesucristo. Los escogidos de Dios en cada edad escucharon la voz del Espíritu Santo a través del ángel mensajero que Él les envió en cada edad. Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. Cristo dijo que Él es el buen pastor. que ele é o bom pastor. Ahora veamos Agora vejamos, en San Juan, em São João, capítulo 10, no capítulo 10, lo que Cristo dice o que Cristo disse de sí mismo. de si mesmo. Capítulo 10, verso 14 en adelante de San Juan dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre O Pai me conhece, eu conheço o Pai. y pongo mi vida por las ovejas, Dou minha vida pelas ovelhas. también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ainda tem outras ovelhas que não são, O sea que no son del pueblo hebreo, son de entre los gentiles. estão dentro de gentiles. Aquellas también debo traer A esses também devo trazer. y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. E então haverá só rebanho. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo? Si Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo y está en el cielo como sumo sacerdote, haciendo intercesión con su propia sangre por cada persona escrita en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Es que Cristo en Espíritu Santo está en su iglesia de etapa en etapa, velándose y revelándose a través de cada ángel mensajero y llamando por medio de cada mensajero a sus ovejas en cada tiempo. Vean, en el libro de las edades, dijo el reverendo William Branham de la siguiente manera. Da seguinte maneira. El penúltimo párrafo de la página 265 en español de las 7 edades de la iglesia, de este libro, de las edades de la iglesia, dice: como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Como já mencionamos, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Eles recebem dele a revelação da palavra para cada era. ¿A quién viene la revelación de la palabra en cada edad? Para quem deu a revelação da palavra em cada era? Para el mensajero de cada edad. Para o mensageiro. Y el mensajero enseña, predica esa palabra revelada. E o mensageiro ensina e prega essa palavra revelada. Y el que es de Dios E aquele que oye la voz de Dios. Son llamadas las ovejas de Cristo y colocadas en el cuerpo mixto de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. esta revelação da palavra tira do mundo aos escolhidos de Deus e os coloca em total união com Cristo Jesus. Esta revelación Esta revelação de la palabra da palavra que el Espíritu Santo trae que o Espírito Santo al mensajero de cada edad ao mensageiro de cada era es con lo cual
son llamados y juntados los escogidos de Dios. Cuando ese mensajero proclama ese mensaje, los escogidos comienzan a escuchar la voz de Dios, les llega al alma y responden al llamado de Cristo. Y son recogidas todas esas ovejas de Cristo en el redil de Cristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Son unidos completamente con Cristo en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. Estes mensageiros são chamados de estrelas porque brilham com uma luz emprestada ou refletida, a luz do Filho Jesus. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Também são chamados de estrelas porque são portadores de luz na noite. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Assim que na obscuridade do pecado, eles trazem a luz de Deus para seu povo. Por eso están representados en estrellas, Por isso é que são representados, porque están reflejando la luz del sol que estão refletindo a luz en medio de la iglesia de Jesucristo da igreja de Jesus. para alumbrar con esa revelación divina Com esta revelação divina, el alma a alma y la mente de toda persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Para este tiempo final, Cristo dice al vencedor que le dará la estrella resplandeciente de la mañana. Ya no estrellas de la noche, sino las de la mañana. Y Cristo dijo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, verso 16. Y está prometida la estrella resplandeciente de la mañana para el vencedor, conforme a Apocalipsis capítulo 2, verso 28. Por lo tanto, así como Cristo se veló y se reveló a través de cada ángel mensajero, por lo cual fueron llamados estrellas, las 7 estrellas en la diestra del Hijo del Hombre, porque Cristo se reflejó a través de ellos en cada edad. El tiempo de las 7 edades corresponde al tiempo de la noche. Pero ahora, vean ustedes, la iglesia está representada en la luna y los mensajeros son sus 7 estrellas. Pero ahora, la estrella resplandeciente de la mañana corresponde a la mañana, corresponde al día. Por lo tanto, corresponde a la edad de la piedra angular. En la edad de la piedra angular, Cristo, como la estrella resplandeciente de la mañana, estará manifestándose en medio de su iglesia y estará dándonos su luz, su revelación, para llenarnos del conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto y ser preparados para ser transformados en este tiempo final. Los escogidos de Dios de este tiempo final estarán siendo llamados y juntados en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. Esa es la edad vigente para este tiempo final, porque las otras edades ya terminaron. Cuando el mensajero de cada edad moría físicamente, ahí llegaba a su final la edad, el candelero, y esa luz del candelero, el mensajero, que es la mecha encendida con el Espíritu Santo, se apagaba. Y ahora, ¿qué tenemos en la actualidad? Ya no tenemos el candelero o candelabro con sus 7 lámparas encendidas. Lo que tenemos es lo que corresponde a nuestro tiempo. El candelabro o candelero estaba en el lugar santo, en el templo que construyó Salomón, y el templo o tabernáculo que construyó el profeta Moisés. Recuerden que Cristo está construyendo un templo espiritual, que es su iglesia. Las 7 edades corresponden al lugar santo, y ahora, luego de las 7 edades, pasamos al lugar santísimo.
Y ahora en el lugar santísimo, el cual es construido por Cristo, con piedras vivas, creyentes en Cristo, ahora en el lugar santísimo, ya no tenemos las 7 estrellas de las 7 edades. Lo que tenemos es el pilar de fuego, el mismo que estuvo en las 7 edades, en los 7 mensajeros, ahora en el lugar santísimo, manifestándose y alumbrándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. La revelación de Jesucristo es a través de su ángel, el ángel del Señor Jesucristo, el cual para este tiempo final estará en carne humana en medio de su iglesia, a través del cual Cristo se estará revelando y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y eso será el verbo, la palabra hecha carne en un hombre, como estuvo en carne en los mensajeros de cada edad, hablando la palabra revelada para cada edad. Y la palabra revelada para este tiempo, para la edad de la piedra angular, viene por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo, velado y revelado a través de su ángel mensajero. Esa es la forma correspondiente a este tiempo final. Y eso es lo que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que pedir en cuanto a lo que Cristo ha prometido para su iglesia, para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma para entender todas estas cosas que deben suceder pronto, excepto por medio del ángel del Señor Jesucristo, en quien el Espíritu Santo ha prometido estar manifestado, revelándonos todas estas cosas. Y aquel que pide, recibe. Por lo tanto, en cuanto a las cosas que deben suceder en este tiempo final, para entenderlas, pedimos a Cristo que nos revele todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme a como lo ha prometido, por medio de su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas que deben suceder pronto, de estas cosas que deben suceder. Por lo tanto, es a través del ángel de Jesucristo que nos dará a conocer estas cosas. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Hemos visto lo sencillo que es todo. Dios hace todo sencillo para que las personas sencillas puedan comprender, sin tener necesidad de ir a una universidad para estudiar teología, para luego poder entender la Escritura. No. Cristo, por medio de su Espíritu Santo, dijo que estaría dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder. San Juan, capítulo 14 y capítulo 15, verso 12 en adelante dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Estoy leyendo en el capítulo 16 más bien, verso 12 en adelante. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. ¿Quién es el que guía a toda y en toda la verdad a la iglesia de Jesucristo? Quem é que guia a igreja de Jesus Cristo a toda e em toda a verdade? Y a cada creyente en Cristo, Que guia cada crente em Cristo el Espíritu Santo. é o Espírito Santo. Él es el asignado Ele é o para guiar para guiar a la iglesia y por consiguiente a cada creyente en Cristo a toda verdad, a toda a verdade. porque Él es el Espíritu de la verdad, de verdad. Ele é o Espírito da verdade. No, porque no hablará por su propia cuenta, Pois não falará por si mesmo,
sino que hablará todo lo que oyere, mas dirá tudo o que tiver ouvido, y os hará saber las cosas que habrán de venir. e vos anunciará as coisas futuras. Él me glorificará, Ele me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. porque receberá do que é meu, Todo lo que tiene el Padre es mío. tudo que o Pai tem é meu. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Y ahora en el capítulo 15, verso 26 de San Juan también dice: E agora no capítulo 15, no verso 26, São João também diz: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele provém, ele dará testemunho de mim. Y ahora el Espíritu de verdad, E agora o Espírito da verdade, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, es el que estará dando testimonio quem estará de Cristo y estará revelando quem estará todas las cosas. todas as coisas. Y los creyentes en Cristo E os crentes estarán dando testimonio de Cristo de acuerdo a como el Espíritu Santo estará dando testimonio acerca de Cristo. Verso 27 dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. pois estáis comigo desde o princípio. Y en el capítulo 14, E no capítulo 14, verso 26 dice: no verso 26 diz: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Y ahora E agora es el Espíritu Santo, é o el Consolador, Consolador, el enviado o enviado para enseñar para ensinar a su iglesia sua igreja, y a todo creyente en Cristo todo crente em Cristo, todas las cosas, todas as y coisas, recordar e recordar a su iglesia sua igreja y a todo creyente e todo crente todas las cosas que Cristo ha dicho. que Cristo disse. Por lo tanto, Portanto, para obtener para obter el conocimiento o conhecimento de las cosas que tienen que suceder en este tiempo final, desse tempo final, y para obtener el conocimiento para obter o conhecimento de todo el programa divino todo o programa en este tiempo final, desse tempo final, Cristo ha dicho: Cristo disse: yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. nas igrejas, En ese ángel y a través de ese ángel através desse es que el Espíritu Santo Espírito Santo, estará manifestado estará en este tiempo final en carne humana, enseñándole a la iglesia de Jesucristo las cosas que deben suceder pronto coisas que em breve devem y dándole a conocer las cosas que ya Cristo ha dicho en su ministerio terrenal y las cosas que ya Cristo ha dicho a través de los diferentes ángeles mensajeros. Por lo tanto, este es el tiempo más glorioso, Esse é o tempo mais glorioso, en donde no qual aquel que pide, aquele que pede, recibe. recebe. Y estamos pidiendo E estamos pedindo la revelación completa a revelação de todas las cosas que Él ha prometido que Ele prometeu, dar a conocer dar a conhecer a nosotros en este tiempo final. Y estamos pidiendo a Cristo Estamos pedindo a que Él complete su iglesia, llame y junte hasta el último escogido en su cuerpo mixto de creyentes. Y estamos pidiendo a Cristo que pronto Él se levante del trono del Padre, resucite a los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados. Y estamos pidiendo a Cristo que nos transforme a nosotros los que vivimos y nos dé el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Y estamos pidiendo a Cristo que se manifieste en toda su plenitud en este tiempo final y cumpla así todo lo prometido para la tercera etapa bajo la visión de la carpa. para a visão da terra. Y estamos pidiendo a Cristo Estamos pedindo a Cristo que Él nos lleve con Él que Ele nos leve com Ele a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero.
Aquel que pide, recibe. Por lo tanto, se va a completar la iglesia de Jesucristo. Vamos a ser transformados. Los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos glorificados. Habrá una manifestación plena del poder de Dios cuando seamos adoptados físicamente, cuando se realice la adopción de este tiempo final. Y luego vamos a ir con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia a la casa de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pidiendo esto y lo estamos pidiendo conforme a lo que Él prometió. Por lo tanto, estamos pidiendo bien y por consiguiente así va a suceder. Y nosotros lo creemos con toda nuestra alma, porque estamos pidiendo algo que creemos con toda nuestra alma, porque es conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ha prometido en su palabra. Por lo tanto, el que pide, recibe. ¿Quiénes van a ser transformados? Todos nosotros estamos pidiendo nuestra transformación y vamos a recibirla. Por lo tanto, continuamos pidiendo a Cristo todo lo que Él ha prometido para este tiempo final. Y recibiremos todo lo que Él ha prometido, porque lo estamos pidiendo con fe, creyéndolo con toda mi alma, con toda nuestra alma. Aquel que pide, recibe. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema. Aquel que pide, recibe. Que las bendiciones de Jesucristo y el ángel del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Y pronto seamos transformados y los muertos en Cristo resucitados en cuerpos eternos. Y pronto Cristo nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes. Pasen todos muy buenas noches. Nuevamente con nosotros el reverendo Cándido para continuar. Adelante, reverendo José Cándido, para continuar. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.